tenemos el hipotálamo, que va a ser el centro maestro regulador de la glándula hipófisis, va a ser el sitio de integración neuroendocrina y va a ejercer no solamente la función de regular a la hipófisis, sino también va a ejercer funciones como la regulación de la temperatura, la sed, el hambre, la regulación de los ciclos circadianos, por nombrar algunas funciones. Entonces, se va a estar encontrando en lo que es la porción ventral del diencéfalo y va a estar compuesto de una serie de núcleos de sustancia gris. Va a estar conectado a lo que es la hipófisis a través del tallo hipofisial, o lo que viene a ser el infundíbulo, que no va a ser un sitio solamente de conexión física, sino a través del infundíbulo va a haber vías de conexión entre lo que es el hipotálamo y la hipófisis, pasando a través del hipotálamo a la hipófisis anterior, una vía de conexión vascular a través del sistema puerto hipofisiario y a través del hipotálamo a la hipófisis posterior, una vía de conexión neural a través del tracto hipotalámico hipofisiario. Entonces, vamos a tener a la hipófisis que se va a estar encontrando debajo de lo que es el hipotálamo a nivel de la sila turca, en lo que es una pequeña cavidad de huesos flavonoides, y ella se va a centrar en lo que es el almacenamiento, secreción y liberación de hormonas para regular múltiples órganos del sistema endocrino. Principalmente se va a dividir en dos porciones, lóbulo anterior y lóbulo posterior, donde en el lóbulo anterior también lo vamos a conocer como hipófisis, va a venir de lo que es el ectodermo oral, se va a generar una evaginación en este ectodermo oral que va a eliminar lo que es la bolsa de Rattler. Y va a dar origen a lo que es la hipófisis, donde la hipófisis va a tener su función principal, que va a ser de síntesis y secreción de hormonas, mientras que la neurohipófisis o lóbulo posterior va a provenir netamente de un origen oral del neuroectodermo y va a ser un sitio de almacenamiento y liberación de hormonas como tal. Entonces, hablando un poquito más de lo que es el sistema puerto-hipofisiario, que va a conectar lo que viene a ser el hipotálamo entonces con la hipófisis, vamos a tener que va a tener un origen, lo que es la arteria hipofisiaria superior, que va a ser rama de la carótida interna. El sistema puerto-hipofisiario se va a dividir prácticamente en tres porciones, en lo que son los capilares primarios, las venas puerto-hipofisiarias y el plexo capilar secundario. El plexo capilar primario va a recibir estas hormonas que va a liberar el hipotálamo, sean hormonas liberadoras o inhibidoras. Ella va a estar en lo que es la eminencia media, el plexo capilar primario, y van a ser una serie de capilares fenestrados, donde va a recibir estas hormonas del hipotálamo, van a viajar a través de lo que es las venas portales hipofisiales y van a llegar al plexo capilar secundario, que estas va a estar rodeando, va a estar como tal en la hipófisis y va a estar rodeando las células de la hipófisis para que lleguen estas moléculas, estas hormonas allí y puedan regular la función de almacenamiento, de liberación y secreción a nivel de la hipófisis. Entonces, entre las funciones que ya mencionamos del sistema puerto-hipofisiario, no solamente permitir esta vía de comunicación hasta la hipófisis, sino también que estas hormonas lleguen de una manera concentrada, no estén en la circulación sistémica. Entonces, lo que es hablando un poquito más del tracto hipotálamo hipofisiario, va a ser una vía de conexión entonces neural, como les dije anteriormente, entre el hipotálamo y la hipófisis. La neurohipófisis va a estar irrigada por lo que es la arteria hipofisiaria inferior y van a haber un grupo de neuronas magnocelulares a nivel del hipotálamo que ellas sus axones van a viajar a través del infundíbulo hasta llegar a la neurohipófisis, y aquí en la neurohipófisis van a haber unas dilataciones que se van a llamar cuerpos de Henle, que es allí donde se van a almacenar estas hormonas que se van a liberar a nivel hipotalámico, pero se van a almacenar a nivel de la neurohipófisis, en forma de vesículas, y cuando el cuerpo lo requiera, va a mandar este estímulo, un potencial de acción, bueno, va a despolarizar lo que es el axón, al final permite el ingreso de calcio y para que se secreten estas vesículas de secreción a lo que es la circulación, que ellas son las que van a contener las hormonas a nivel del
hipotálamo posterior. Entonces, las regulaciones del hipotálamo y la hipófisis van a estar dadas por circuitos de retroalimentación. Entre los circuitos tenemos el circuito de retroalimentación negativa, que no va a ser más que estos circuitos que van a permitir que el cuerpo no tenga un déficit o un exceso de algún tipo de hormona. Entonces, a nivel del sistema de retroalimentación negativa va a tener dos asas, o dos formas de regularse a través de un asa larga y un asa corta. En el asa larga no es más que la hormona periférica regula, ya sea el hipotálamo o a nivel de la hipófisis, su secreción para que disminuya y haya un efecto de una menor producción de hormona final. Y a nivel de la hipófisis, la misma hormona trófica, la misma hormona secretada a nivel de la hipófisis, regula de manera negativa la liberación de factores liberadores a nivel hipotalámico y de esa manera también disminuye su secreción. Entonces, ya entrando en materia como tal, Ya entrando en materia como tal, vamos a hablar entonces de la neurohipófisis, que como les dije anteriormente no va a ser sino un sitio solamente de almacenamiento y liberación de hormonas. Aquí no se van a secretar hormonas. Y básicamente van a ser solo dos hormonas, que son la hormona antidiurética o vasopresina y la oxitocina. La hormona antidiurética se va a secretar a nivel principalmente de lo que es el núcleo supraóptico, mientras que la oxitocina es a nivel del núcleo paraventricular principalmente. Ambos núcleos producen también la otra hormona, lo que pasa es que principalmente se secreta específicamente en uno de los núcleos. Entonces, a modo de resumen, vamos a tener que la hormona antidiurética, principalmente el núcleo supraóptico, como les dije ya, y va a tener como órganos diana los túbulos colectores a nivel renal, donde va a promover lo que es la antidiuresis o la retención de agua estreñida. Y a nivel del músculo liso vascular, promueve lo que es la vasoconstricción arterial. La oxitocina se va a secretar principalmente en el núcleo paraventricular y a nivel del útero ayuda al momento del parto a aumentar las contracciones uterinas y a nivel de la glándula mamaria ayuda en lo que es el proceso de eyección de la leche. Entonces, hablando un poquito más acerca de la hormona antidiurética, vamos a tener que el principal estímulo de secreción de esta hormona va a ser condiciones que requieran la antidiuresis o la retención de agua para que el cuerpo pueda estar regulado. Entonces, cosas que promueven la liberación de la hormona antidiurética tenemos que es la hiperosmolaridad del plasma y estados de hipovolemia o hipotensión. Entonces, en la hiperosmolaridad del plasma vamos a tener que estados hiperosmolares de mayores a 284 miliosmoles kilos van a ser detectados por hormoreceptores a nivel hipotalámico. Ellos van a censar estos niveles de osmolaridad y van a promover lo que es la liberación de esta hormona antidiurética para que a nivel de los túbulos colectores a nivel renal se promueva un aumento de la antidiuresis, de la retención de agua, aumente la volemia y disminuya lo que viene a ser la osmolaridad del plasma. Ante estímulos de hipovolemia y hipotensión, por ejemplo, disminución de líquido extracelular mayor o igual al 10%, vamos a tener que van a estar detectados a nivel de los hormoreceptores, que pueden estar a nivel del callado aórtico, de la aurícula izquierda del corazón y también de la carótida. Van a viajar vía nervio vago a lo que viene a ser el hipotálamo y allí van a promover la síntesis de hormona antidiurética, la liberación de hormona antidiurética, que haya un aumento haya un aumento en la reabsorción de agua a nivel renal, promoviendo un aumento de la volemia y así aumentando lo que viene a ser aumentando la volemia, aumentando la presión arterial. Entonces, entre los mecanismos tenemos que la forma en la que la hormona antidiurética actúa para aumentar la permeabilidad del agua a nivel renal es a través de los receptores B2, que están en las células principales y los túbulos colectores a nivel renal. Ellas van a promover lo que es la translocación de las fosforinas en estas células, haciendo que estos túbulos colectores vayan y sean permeables al agua, el agua pueda reabsorberse generando una orina hiperosmótica y
por ejemplo. Entonces, de esta manera, aumentando la volemia y disminuyendo la presión arterial, disminuyendo la osmolaridad plasmática, perdón. Y a nivel del músculo liso vascular, se unen receptores B1 en el músculo liso vascular, haciendo que haya una activación en la fosfolipasa C, haya un aumento en la salida de calcio, un aumento en el calcio intracelular, en la salida del calcio del retículo sarcoplámico, y ellos generen una contracción del músculo liso vascular. Entonces lo que hace es una vasoconstricción arteriolar, que esto lleva a su vez a un aumento en la resistencia periférica total, que conlleva un aumento en la presión arterial. Entonces, da varios factores que van a promover la liberación de la hormona tiroides, ya los estuvimos conversando, como factores que los estimulan, como aumentos en las osmolaridades del plasma, también una disminución del volumen de líquido extracelular mayor del 10%, y también tenemos como otro factor la angiotensina 2, que ella va a estar actuando a nivel de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando el riñón detecta una disminución en la tasa de filtración glomerular, también promueve un aumento de la volemia, aumentando la presión arterial. Entre los, también el dolor, la náusea y la hipoglicemia generan estímulo de la hormona tiroides. Entre los inhibidores, vamos a tener que entonces disminución en la osmolaridad del plasma, promueve su inhibición, y también el alcohol. Además, otra notica que tenía en anterior y se me olvidó comentarles es que, a pesar de que haya una osmolaridad del plasma baja, si hay un estímulo de hipotensión, también se promueve su liberación. Entonces, hablando de la oxitocina, como les dije anteriormente, ella se secreta en condiciones de parto, aumenta su secreción en condiciones del parto y la lactancia. Entonces, principalmente el estímulo de succión durante la lactancia materna promueve que ella haya aumento en la liberación de lo que es la oxitocina. Entonces, en la lactancia ella actúa a nivel de las células mioepiteliales, de los conductos galactóforos de las glándulas mamarias, a través de receptores OXTR. Se une y promueve un aumento de la eyección de la leche. Y a nivel del parto, el momento del parto, de que se esté empezando a dilatar lo que es el cuello uterino, este también es un potente estímulo para que aumente la secreción de oxitocina, y de esta manera se promueva un aumento en las contracciones uterinas. Entonces, estímulos como succión, dilatación, viajan vía aferente a través del tracto espinotalámico, llegan al hipotálamo, se promueve la liberación de oxitocina a nivel de la neurohipófisis para promover estímulos de contracción. Y bueno, otros de los factores que promueven su secreción, además de los que ya mencionamos, que el parto y la lactancia, los estímulos de succión, viene a ser el simple hecho de mirar al bebé, olerlo, verlo, abrazarlo, y todo esto también lo promueve. También el orgasmo, y entre los factores inhibidores vamos a tener las endorfinas o opioides endógenos. Bien, entonces ahora adentrándonos en la hipófisis, pues vamos a saber, como lo mencionó antes mi compañera, esta va a ser una glándula endocrina que, a diferencia de la neurohipófisis o de la hipófisis posterior, que esa va a estar conectada directamente con el hipotálamo, pues la adenopófisis va a estar conectada al hipotálamo a través de vasos sanguíneos de la circulación portal hipofisiaria. El hipotálamo pues va a liberar unas hormonas que van a ser tanto inhibidoras y liberadoras, las cuales van a regular las hormonas hipofisiarias, que son estas que podemos observar acá. Bueno, estas van a actuar sobre ellas, regulándolas, y estas hormonas pues van a tener una célula secretora. En el caso de la hormona estimulante de tiroides, pues sus células secretoras van a ser las tirotrofas, de la leutinizante y de la hormona folículo estimulante van a ser las gonadotrofas, de la hormona adrenocorticotropa van a ser sus células secretoras, van a ser las corticotropas, de la hormona de crecimiento las somatotropas, de la prolactina y las lactotropas.
¿Ok? Entonces aquí vamos a observar unos porcentajes y estos porcentajes pues van a corresponder a la proporción de los tipos celulares que les acabo de nombrar. Ok, bueno, en esta lámina pues les voy a explicar mejor cuáles van a ser los efectos finales de cada una de estas hormonas y dónde van a actuar cada una de estas hormonas. Entonces, las corticotrópicas van a actuar sobre la corteza suprarrenal, en la cual estas van a producir hormonas corticales. En la hormona estimulante de tiroides, estas van a actuar en la glándula tiroides y van a producir hormonas tiroideas. En la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, estas van a actuar en las gónadas, en los ovarios y en el testículo. Y bueno, van a producir progesterona, estrógenos y van a intervenir entonces en lo que sería el desarrollo folicular y también en la ovulación. Estas hormonas que les acabo de nombrar son unas hormonas tróficas porque van a actuar sobre otras glándulas endocrinas, a diferencia de la hormona de crecimiento y la prolactina, que van a actuar directamente en su tejido diana. Por lo menos la prolactina va a actuar directamente en las glándulas mamarias para producir la leche. En cambio, la hormona de crecimiento, a través del IGF, que es el factor de crecimiento similar a la insulina, bueno, esto que se va a sintetizar, bueno, va a ser producido en el hígado y pues va a actuar sobre los huesos, sobre el músculo y sobre el tejido adiposo, además pues teniendo efectos anabólicos, los cuales se van a referir al crecimiento de los tejidos. Ok, entonces entrando más a explicar la fisiología de cada una de estas hormonas de la hipófisis. Ok, entonces empezando por la hormona estimulante de tiroides, que como lo comenté, proviene de las células tirotropas. Esta va a tener una secreción que va a ser pulsátil y su ritmo circadiano pues va a tener su pico máximo en las noches. Y la TSH, la LH y la FSH, estas forman una familia en la cual van a tener la subunidad alfa en común, estas tres hormonas, pero van a tener una subunidad beta específica en cada una de ellas. Y esto va a conferir una función biológica exclusiva. Es decir, que esta subunidad beta es la que va a definir en qué órgano va a actuar cada una de ellas. Ok, entonces en la regulación del hipotálamo hipófisis tiroides, pues vamos a tener que el hipotálamo va a liberar a la hormona liberadora de tirotropina. Esta va a estimular a la hipófisis anterior y esta hipófisis anterior pues va a hacer que se libere la hormona estimulante de tiroides. Esta hormona estimulante de tiroides va a actuar sobre la tiroides y la tiroides pues va a producir T3 y T4. Y esto a su vez, la T3 y T4 pues va a funcionar como una retroalimentación negativa, ya que al haber un aumento de esto, pues estas van a actuar sobre el hipotálamo, disminuyendo así entonces la TRH y a su vez la TSH. También van a haber unos moduladores secundarios, como lo va a ser la somatostatina y la dopamina, las cuales van a inhibir entonces a la hormona estimulante de tiroides. Entonces, a modo de resumen, al haber entonces una disminución de las hormonas tiroideas T3 y T4, pues va a haber un aumento de la TSH y viceversa. Al haber un aumento de T3 y T4, pues va a haber una disminución entonces de la TSH. Ahora, el mecanismo de acción de la TSH. Bueno, esta va a ir a las células que van a estar acopladas a un receptor de proteína G, lo cual va a activar entonces a un segundo mensajero, el cual es el AMP6, que va a estar en la membrana de la célula tiroides. Al activarse este AMP6, que funciona como un segundo mensajero de la cascada de señalización, pues va a producir unos efectos
de yodo, va a haber una síntesis de tiroglobulina y se va a liberar T3 y T4, lo cual pues va a producir un efecto trófico o va a estimular el desarrollo de la glándula. También van a haber otros efectos fisiológicos como va a ser un aumento del metabolismo basal, un aumento de la termogénesis, un aumento del consumo de oxígeno y también un aumento en la actividad del sistema nervioso. Ahora, vamos a pasar a la hormona adrenocorticotropa. Bueno, estas van a derivar de la propia melanocortina. Claro, estas células van a ser las células corticotropas. Su secreción van a predominar más que todo en las mañanas y van a ser mínimos en horas de las noches. Además, la propia melanocortina también va a hacer que se derive la MSH, el hormona estimulante de melanocitos, que tiene que ver con la pigmentación, y también va a derivar las beta-endorfinas que tienen que ver con la regulación del dolor, que son opioides naturales. Ok, en este hipotálamo hipófisis suprarrenal, pues al haber un estímulo de estrés físico o emocional, pues va a desencadenar esta regulación, ¿no? Donde pues va a actuar sobre el hipotálamo, haciendo que se libere la hormona liberadora de corticotropa, actúa sobre la hipófisis, lo cual va a liberar la hormona adrenocorticotropa. Esta actúa sobre la glándula suprarrenal, sobre la corteza suprarrenal, y va a hacer que se libere el cortisol. El cortisol aquí va a actuar entonces también como retroalimentación negativa, la cual va a hacer entonces que va a actuar sobre el hipotálamo, haciendo que se inhiba el CRH. Y a su vez, pues no va a permitir que se libere el ACTH. Entonces ella misma hace que se inhiba. Y bueno, el cortisol pues también va a inhibir a la transcripción de la propia melanocortina, y pues recordemos que el ACTH va a ser derivado de esto, entonces al no poderse dar la transcripción de la propia melanocortina, pues no se va a poder sintetizar. Ok, aquí en cuanto a su mecanismo de acción, esta hormona pues va a actuar sobre la corteza suprarrenal, específicamente en la zona fasciculada, que es aquí donde se produce el cortisol, y así como pasaba con la hormona anterior, esta también va a actuar en los receptores acoplados a proteína G, donde pues van a activar a un segundo mensajero, que es el AMPC, y va a producir entonces la síntesis del cortisol. Vamos a ver también unos efectos fisiológicos, como sería un aumento de la gluconeogénesis, por lo tanto va a haber un aumento de la glicemia. También una de sus otras funciones pues va a servir como inmunosupresor, disminuyendo la actividad inmune, y también como un potente antiinflamatorio. En cuanto a la hormona fertilizante y la hormona folículo estimulante, pues estas son hormonas gonadotropas y estas van a actuar en conjunto. Como les había mencionado antes, con la TSH, estas pertenecen entonces a la familia TSH, LH y TSH. Entonces, de igual manera, tienen su unidad alfa en común y su unidad beta, la cual es específica, ¿no? La que le confiere su función biológica. Estas van a ser glucoproteínas y van a actuar en lo que sería entonces la reproducción, el ciclo menstrual y la espermatogenesis. Bueno, en el eje gonadal vamos a tener entonces que el hipotálamo pues va a liberar a la hormona liberadora de gonadotropinas. Esta va a actuar sobre la de la hipófisis, haciendo pues que se libere LH y FSH. Esta va a actuar sobre las gónadas, sobre los testículos y los ovarios, y entonces esto va a hacer que se produzcan estrógenos y testosterona. A su vez, estas hormonas sexuales también van a actuar entonces como una retroalimentación negativa, pues actuando sobre el hipotálamo.
También vamos a tener la inhibina, que va a actuar sobre la hipófisis, pues inhibiendo la liberación de la hormona luteinizante y de la folículo estimulante. Hay algo importante, y es que en la producción de la hormona liberadora de gonadotropinas, al momento de su secreción, esta tiene que ser pulsátil. Y eso es lo que va a hacer que se estimule la liberación de FSH y LDH. Porque si es una secreción continua, pues va a ser todo lo contrario y la va a inhibir. Ok, yo ahorita les estaba hablando entonces de la retroalimentación negativa que lo ejercen las hormonas sexuales. Pero aquí hay una excepción en que en niveles elevados y sostenidos de los estrógenos, pues va a hacer que haya un feedback positivo. Pero solamente es en esta sección, que es cuando en el ciclo menstrual hay un aumento del estrógeno, y ese aumento del estrógeno pues va a hacer que se produzca un pico preovulatorio de la hormona luteinizante, la cual esta hormona luteinizante pues va a hacer que se dé la ovulación. Esta es la única excepción en la que no se estaría cumpliendo entonces esta retroalimentación activa, sino que aquí en esta fase del ciclo menstrual estaríamos cumpliendo un feedback positivo. Porque si no se da esto, pues no pudiéramos ovular. Entonces, es la hormona luteinizante la que lo produce. Bueno, en conjunto, tanto la hormona estimulante como la luteinizante, pues van a regular la función reproductiva, en la cual estos van a coordinar la maduración de los gametos, la producción de hormonas sexuales, y en la mujer va a actuar en el ovario. La folículo estimulante va a actuar en las células de la granulosa, lo cual va a hacer que se estimule el crecimiento folicular y la producción de estrógenos. Y la hormona luteinizante va a actuar sobre las células teca y también sobre las células de la granulosa, pues induciendo la ovulación, la formación del cuerpo lúteo y también la estimulación de la progesterona. En cambio, en el hombre, que estas van a actuar en el testículo, pues la folículo estimulante va a actuar en las células del Sertoli y va a estimular la espermatogénesis. Y la hormona luteinizante va a actuar sobre las células de Levin, lo cual va a hacer que haya una estimulación entonces de la producción de testosterona. Bueno, aquí les traigo un cuadro, resumen, ¿no?, de los tres ejes de las hormonas tróficas, en donde, bueno, vamos a tener en donde actúan, teniendo que el hipotálamo hipófisis tiroides actúa sobre la glándula tiroides, la suprarrenal, el eje suprarrenal sobre la corteza suprarrenal, la hipófisis y de las gonadas sobre los ovarios y testículos. Y bueno, aquí tenemos entonces lo que serían las hormonas las cuales la van a estimular y la retroalimentación negativa de cada una de ellas. Bien, ahora hablando de la hormona del crecimiento, que son somatotropínas, pues esta hormona de crecimiento tiene su función principal, como su mismo nombre lo indica, pues el crecimiento humano. Bien, va a tener múltiples efectos metabólicos, los cuales van a actuar sobre el hígado, sobre el músculo, sobre el tejido adiposo y sobre el hueso, en el cual va a producir entonces una estimulación del crecimiento longitudinal. También va a intervenir en lo que sería el metabolismo de lípidos y de carbohidratos y de un crecimiento de los órganos en general. Va a tener un patrón de secreción que va a ser pulsátil y va a tener su pico máximo durante la primera hora del sueño profundo, es decir, apenas uno se duerme los primeros ciclos del sueño, porque es específicamente en la fase 3, que es cuando hay producción de ondas lentas. Ok, pero al pasar el tiempo, ¿no?, durante los años de nuestra vida, pues aquí podemos observar esta curva de la secreción de la hormona de crecimiento, donde vamos a tener que después del nacimiento va a haber un leve aumento de esta hormona, manteniéndose estable durante la niñez y alcanzando un pico máximo en la pubertad, que es cuando se produce el estirón.
Bien, entonces ya en la adultez y en la vejez empieza a disminuir la secreción de esta hormona del crecimiento. Vamos a tener también unos moduladores clínicos de la secreción de la hormona del crecimiento, en los cuales van a haber entonces unos factores, los cuales van a ser estimuladores, en el cual va a haber actuar la disminución de la glucosa, pero los principales factores que van a estimular la secreción de la hormona de crecimiento va a ser la hipoglicemia y el ayuno. Entonces, por eso aquí, como estimuladores, tenemos una disminución en la glucosa, también una disminución de los ácidos grasos libres. La arginina va a actuar inhibiendo el inhibidor. Igual ahorita voy a explicar más a detalle la regulación de pero la arginina va a inhibir a la somatostatina. Y la somatostatina inhibe la secreción de esta hormona de crecimiento. Bueno, también hormonas de la pubertad, como el estrógeno, la testosterona, va a hacer que haya una estimulación de la secreción de la hormona de crecimiento, como lo podemos observar en la lámina de la gráfica, donde en la pubertad, que es donde hay este aumento de hormonas sexuales, pues hace que haya su pico. También el ejercicio físico, el estrés, los estadios 3 y 4 del sueño van a hacer entonces que haya una estimulación de la hormona de crecimiento y bueno, los agonistas alfa-adrenérgicos también. En cuanto a los inhibidores, vamos a tener entonces prácticamente lo contrario, va a haber un aumento de la glucosa, los aumentos de los ácidos grasos libres van a hacer que esto se inhiba la senescencia, que es el envejecimiento celular, la obesidad, porque aquí hay mucha energía y la hormona de crecimiento actúa es cuando hay poca energía. La somatostatina, las somatomedinas, que es el factor de crecimiento, similar. Ajá, sí. ¿Ok? Y bueno, las agonistas beta-adrenérgicos también, que es todo lo contrario a los agonistas alfa-adrenérgicos. Y en el embarazo también, porque en el embarazo está la hormona de crecimiento placentaria. Entonces ahí va a actuar esa y no esta hormona de crecimiento que se actúa en nosotros desde el nacimiento, bueno, que va disminuyendo hasta la vejez. Okay, entonces aquí tenemos la regulación de la secreción de la hormona de crecimiento. Esta pues va a estar regulada por dos hormonas, la cual va a ser entonces la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, la cual va a estimular entonces a la hipófisis anterior para que pueda haber una secreción de esta hormona. Y vamos a tener entonces también a la somatostatina, la cual va a actuar inhibiendo entonces a la liberación de la hormona de crecimiento. En cuanto al mecanismo de acción de la hormona de crecimiento, esta va a actuar a través de un efecto directo y uno indirecto. Entonces, el directo va a ser actuando a través del músculo, del hígado y del tejido adiposo. Y el indirecto lo va a hacer a través entonces del factor de crecimiento similar a insulina tipo 1, bueno, los cuales van a ser los principales promotores del crecimiento. También vamos a tener entonces una retroalimentación negativa. Ya conocemos que la que lo estimula es el GHRH y la que lo inhibe es la somatostatina. Entonces, aquí vamos a poder observar que la GHRH pues va a inhibir su propia secreción estimulando al hipotálamo. Y las somatomedinas, porque la IGF también se conocen como somatomedinas, pues van a inhibir la secreción de la hormona de crecimiento en la hipófisis. Y también vamos a tener que las somatomedinas y la hormona de crecimiento pues estimulan el hipotálamo secretando somatostatina, lo cual va a hacer que se inhiba y no se pueda liberar la hormona de crecimiento. Para ver unos efectos tanto de la hormona de crecimiento como del factor de crecimiento similar a insulina tipo 1. La hormona de crecimiento va a tener un enfoque más metabólico, en la cual pues estos van a ser unos efectos diabetogénicos. Y esto es porque la hormona de crecimiento va a
inducir una resistencia a la insulina. Al inducir esta resistencia a la insulina, pues va a reducir entonces la captación de glucosa en los tejidos, en el músculo, en el tejido muscular y tanto en el adiposo. Y esa resistencia a la insulina entonces va a hacer que se eleve la glicemia y por lo tanto pues va a haber una acumulación de la insulina plasmática. Por lo tanto entonces se va a estimular la lipólisis como principal fuente de energía. Ok, ahora en cuanto a la acción indirecta, que es donde actúa aquí la IGF-1, tiene ya más un enfoque estructural en el cual va a estimular el crecimiento lineal, bien sea óseo o del cartílago. Va a haber un incremento de la masa muscular, bien sea por la síntesis de las proteínas, y también va a haber una disminución del tejido adiposo, el cual va a ser llevado a cabo pues, por la lipólisis. Y bueno, un aumento del tamaño general de los órganos. Ok, ahora en cuanto a la prolactina, pues esta es una hormona polipeptídica monocatenaria, es decir, que tiene una única cadena de aminoácidos. Bueno, como ya lo había nombrado antes, su origen va a ser dado por las células lactotropas. Va a actuar sobre la glándula mamaria directamente y en niveles fisiológicos, pues esta va a ser baja en los hombres y también en mujeres que no están embarazadas, pero van a aumentar en el embarazo y también en la lactancia. Y bueno, su desarrollo principal pues, va a ser el desarrollo mamario y también la producción de leche que se produce en la lactancia. Bueno, porque va a haber un aumento de las lactotropas en el embarazo en un 15%. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí vemos cómo se ve reflejado en un estado basal y vemos cómo esta va a aumentar la prolactina, bien sea en un estado de embarazo o de lactancia. En cuanto a la regulación de la secreción de la prolactina, pues esta se va a dar por un control hipotalámico llevado a cabo por las hormonas, la dopamina, que es el factor inhibidor de prolactina, IF, y también por la TRH. Entonces, la dopamina va a ser el principal inhibidor, como lo podemos observar acá. Estas van a actuar en los receptores de DOX. Entonces, aquí va a hacer que se disminuya el AMPC y por lo tanto pues, va a disminuir la secreción de la prolactina. Entonces, un aumento de la prolactina, pues un aumento de la secreción de dopamina va a hacer que haya una disminución de la prolactina y una disminución de la dopamina va a hacer que haya el aumento de la prolactina. Es importante destacar que aquí se considera la prolactina como una inhibición tónica, porque la dopamina es la única hormona de entre todas las que las hablé, la cual va a estar siendo inhibida constantemente. Eso para recalcar y lo tengamos en cuenta más adelante. Entonces también tenemos como inhibidor, como estimulador a la hormona liberadora de tirotropas, que esta, como lo pudimos observar anteriormente, que lo nombré en la hormona, en la TSH, también va a estimular esa, pero a su vez pues, también va a estimular la prolactina. Aquí también vamos a tener una regulación de la prolactina que se llama una retroalimentación de ciclo corto, donde pues, la prolactina estimula la liberación de la dopamina, lo cual va a hacer pues, que se va a inhibir su propia secreción. Esto es porque aumenta la prolactina estimula el hipotálamo libera más dopamina y pues la dopamina va a inhibir a la prolactina. Ok, vamos a tener unos factores que van a afectar la secreción de la prolactina. Los principales va a ser en el embarazo y en la lactancia, que vendría siendo la succión. Entonces,
principales factores estimuladores, y el amamantar, es decir, la succión, también va a ser el principal factor de secreción de la prolactina, ya que al momento del bebé de hacer succión, pues va a ocurrir una inhibición de lo que sería la dopamina. Y esto es porque el niño, al poner pues, su boca en el pezón, los mecanorreceptores que están ahí, estas señales suben a través de las fibras aferentes que llegan al hipotálamo, pues mandando esa señal. También el sueño, el estrés, como ya lo nombré antes, la TRH, también van a ser estimuladores. Y bueno, como principal inhibidor, como lo nombré ahorita, pues vamos a tener a la dopamina y también la bromocriptina, la cual es una agonista de la dopamina, pues funcionando como una copia pues, de la dopamina. También vamos a tener a la somatostatina y también la prolactina, que lo acabamos de señalar en la retroalimentación negativa. Okay, vamos a tener también unas acciones fisiológicas de la prolactina, en la cual en el desarrollo mamario se puede dar en dos facetas, en la pubertad o en el embarazo, en la cual se va a unir la prolactina, los estrógenos y la progesterona. Pero en la pubertad, estas tres hormonas lo que van a hacer es estimular la proliferación y la ramificación de los conductos. Pero en un embarazo, estas tres hormonas lo que van a hacer es estimular pues, el desarrollo de los alvéolos mamarios para así sintetizar pues, la producción de leche. También vamos a tener la lactogénesis, que es la producción de leche a través de las glándulas mamarias, en la cual esto va a estimular entonces a los componentes de la producción de leche, los cuales son caseína, lactosa y los lípidos. Pero esta lactogénesis va a actuar depende del contexto hormonal en el que se encuentre. Vamos a tener el lactogénesis 1, que es en el embarazo, en el cual pues en el embarazo va a haber elevadas concentraciones de prolactina. Pero aquí no va a haber una lactancia efectiva, y esto se debe a que los estrógenos y la progesterona pues van a inhibir la prolactina, entonces no se puede dar esta lactancia efectiva. En cambio, en el posparto, una vez ya es expulsada la placenta, pues va a haber una disminución de los estrógenos y de la progesterona, pues ya al haber esta disminución, sí se va a poder estimular entonces la secreción de la prolactina. Y vamos a tener también una función reproductiva en la cual va a haber una inhibición de la ovulación. Y esto se va a dar porque la prolactina va a actuar disminuyendo la hormona liberadora de gonadotropinas. Al disminuir pues, esta hormona va a hacer que se disminuya entonces la secreción de la hormona folículo estimulante y de la luteinizante, haciendo entonces una inhibición en la ovulación y bueno, pudiendo tener efectos en la disminución de la fertilidad. Bueno, ahora hablándoles como tal ya de una de las patologías que se producen a nivel de la hipófisis, tenemos el prolactinoma, que no es más que un adenoma hipofisiario, secretor de prolactina, que va a estar derivado de las galactotropas. ¿En qué se traduce esto? Es un tumor, casi siempre en la mayoría de los casos de características benignas, que va a estar derivado por una neoplasia de estas células lactotropas. Entonces, en pacientes que tienen un rango de edad de entre 20 a 50 años de edad, podemos ver que en las mujeres premenopáusicas está presente en 10 veces más cantidad, mientras que ya a partir de los 50 años se igualan las proporciones entre hombres y mujeres. ¿Cómo se clasifica el prolactinoma? El prolactinoma se clasifica de acuerdo a su tamaño en microprolactinomas, macroprolactinomas y prolactinomas gigantes, donde los microprolactinomas tienen menos de 1 centímetro, los macroprolactinomas son mayores a 1 centímetro y los prolactinomas gigantes son los que tienen más de 4 centímetros. Entonces, los prolactinomas van a aumentar lo que es la liberación y secreción de la prolactina. Entonces van a producir un signo clínico que se va a llamar hiperprolactinemia. Entonces, para poder hablar de la hiperprolactinemia, vamos a hablar un poquito de los valores normales de prolactina, que, bueno, la revista Lancet nos da
que entre las mujeres premenopáusicas pueden llegar a tener rangos de menos de 23 nanogramos, microgramos litros, hasta como límite 30, y en hombres los valores son menores, de entre 12 a 15, entre 15 y 18 microgramos litros. En las mujeres embarazadas podemos ver rangos que van de entre los 80 hasta los 400. La presentación clínica que van a tener estos pacientes con prolactinoma, o sea, que van a tener hipoprolactinemia, en el caso de las mujeres podemos ver oligomenorrea, amenorrea, hirsutismo, disminución, también hay una disminución un aumento en la sequedad vaginal, también va a haber acné. En la población de mujeres y mujeres premenopáusicas podemos ver que hay una mayor presencia de microprolactinomas, donde los microprolactinomas van a estar limitados normalmente a lo que es la silla turca, no van a ser invasivos, por lo tanto no van a causar síntomas compresivos. Mientras que en los hombres vamos a encontrar la disfunción eréctil, disminución de la masa muscular, disminución del vello corporal, ginecomastia, también podemos encontrar anemia. Y los síntomas en los hombres y en lo que son las mujeres postmenopáusicas van a ser más sutiles. En ellos va a progresar, podemos encontrar de manera más frecuente los macroprolactinomas. Los macroprolactinomas tienen un avance mayor en la patología y ellos van a consultar normalmente más tarde. Por lo tanto, van a generar síntomas conversivos a nivel de lo que es el quiasma óptico, generando efectos de lesión ocupante de espacio. Entonces, como síntomas comunes, tenemos que vamos a ver un aumento, una disminución de la libido o del deseo sexual, también una disminución de la fertilidad, un aumento del peso, también podemos encontrar trastornos en el estado de ánimo y pérdidas o disminución de la densidad ósea. Entre los efectos de masa se van a producir, casi siempre debido, entonces como se los dije ahorita, a los macroprolactinomas, donde ellos van a ser más invasivos, van a llegar a tener también mayor tamaño, comprimiendo el quiasma óptico, también invadiendo hasta el seno cavernoso, donde pueden generar síntomas como cefalea y también una disminución de la agudeza visual, también una hemianopsia, que puede producir una hemianopsia bitemporal. Y como síntoma más frecuente en mujeres también vamos a encontrar la galactorrea. Entonces, las principales causas de la hiperplastinemia, cuando encontramos un paciente en este caso, tenemos que evaluar 4 condiciones principalmente, 4 causas patológicas, causas fisiológicas, causas que promuevan una disminución de la inhibición de la dopamina y causas que sean por disminución de la depuración de la prolactina. Donde entre la principal causa patológica vamos a encontrar que el principal tumor adenoma hipoficiario va a ser el prolactinoma y otro tipo de adenomas que también podemos encontrar que lleven o vayan en conjunto con aumentos de prolactina, están los adenomas hipoficiarios secretores de la hormona de crecimiento que suelen en conjunto cosecretar prolactina. Entre las causas fisiológicas a descartar, entonces tendríamos el embarazo, como lo mencionó Sabri anteriormente. Este aumento de estrógenos en el momento de embarazo produce un aumento no solamente de secreción de prolactina, sino también un aumento en cantidad de las células lactotropas. Por lo tanto, va a haber un aumento en la secreción de esta prolactina. Condiciones como la lactancia, la succión van a estimular estas células alveolares y van a también producir un aumento de la secreción de prolactina. Cuando tenemos pacientes que tienen hipotiroidismo primario, si recordamos, una de las cosas que mencionó Sabri es que la TRH la TRH estimula lo que es la liberación también de la prolactina a nivel de la hipófisis. Entonces, si tenemos pacientes que tienen niveles disminuidos de hormonas tiroideas de T4, esto va a producir una retroalimentación positiva a nivel hipotalámico y se aumenta la secreción de TRH. Y
por lo tanto esto también aumenta los niveles de prolactina. Factores como el sueño, el estrés y el ejercicio también. Entonces, factores que promueven lo que es la inhibición de la dopamina. Podemos encontrar principalmente dos causas. En el caso de los adenomas hipoficiarios, que no son secretores, o sea, no funcionantes, que ellos van a causar lo que viene a ser un efecto tal. A nivel del infundíbulo, no van a permitir el paso de la dopamina hasta la hipófisis o van a disminuir su paso. Por lo tanto, va a haber un aumento, una disminución de la inhibición de la dopamina, por lo tanto, va a haber un aumento en la secreción de la prolactina por las células lactotróficas. También fármacos como antidepresivos, antipsicóticos. Vamos a tener que, si es farmacológico, podemos ver niveles antidepresivos, podemos ver niveles normalmente en los pacientes de 100, de 25 a 100 nanogramos mililitros. Pero en el caso de la risperidona, ella causa aumentos de hasta 300 nanogramos mililitros en los niveles de prolactina. Y en el caso de la disminución de la eliminación, si el paciente presenta la insuficiencia renal y daño hepático, también podemos ver una disminución en la depuración de estos niveles de prolactina. Entonces, para poder, antes de realizarle una evaluación de los valores de prolactina al paciente, tenemos que tener en cuenta que el paciente debe cumplir ciertas condiciones para tomarle esta muestra de prolactina. El paciente tiene que estar en ayunas, no debe haber tenido relaciones sexuales el día anterior, no debe haber realizado ejercicio, no debe haber estimulado el pezón y tampoco tiene que tratar de disminuir también las condiciones de estrés anterior a esta prueba. Y bueno, con respecto al panel hormonal, las diversas hormonas que vamos a realizar para poder descartar otras causas, como las fisiológicas que ya les mencioné anteriormente, que también producen estos aumentos de secreción de prolactina, como la gonadotropina cariónica humana en el caso del embarazo. Evaluamos la TSH para ver si puede haber un hipotiroidismo por allí. Evaluamos ACTH para la parte del estrés. Evaluamos cómo está la parte de la función gonadal, la LH, la FSH, porque la prolactina disminuye lo que es la secreción de la GnRH. Por lo tanto, va a disminuir a nivel hipoficiario la secreción de estas hormonas y va a haber un hipogonadismo que va a llevar a una infertilidad. Entonces, en el eje de crecimiento, en lo que es la IGF-1, se las puse porque, como les dije anteriormente, otra de las causas patológicas son adenomas hipoficiarios, cosecretores de hormona de crecimiento con prolactina. Entonces, la hormona de crecimiento no trabaja sola, ella trabaja en conjunto con lo que es la IGF-1. Entonces, para poder de pronto descartar también que sea un adenoma secretor con hormona de crecimiento, evaluamos lo que es la IGF-1. Entonces, tenemos la sospecha clínica del paciente, realizamos la toma de los valores de la prolactina en sangre y si está normal, tenemos que buscar otras causas de los síntomas que está presentando el paciente. Pero si está mayor a 200, ya esto es una alta sospecha de prolactinoma, donde tenemos que entrar a hacer una resonancia magnética con protocolo de silla turca, con carolina, donde vamos a ver si estamos ante la presencia de un microprolactinoma o macroprolactinoma para, a partir de lo que veamos en la resonancia magnética, poder empezar la terapéutica. Si es menor a 200 microgramos litros el valor de la prolactina en el paciente, tenemos que repetir el valor de la prolactina, descartar, verificar que realmente hayamos descartado otras causas fisiológicas y como las anteriores que les mencioné antes, si el paciente de todas maneras mantiene ese valor de prolactina elevado, tenemos que hacer resonancia magnética para ver si estamos ante una hiperprolactinemia por causas desconocidas, por causas idiopáticas, por sea un microprolactinoma, que también puede estar en este rango de valor, un macroadenoma como adenomas hipoficiarios de cosecretores con prolactina y adenomas que no sean secretores, sino ya sean no secretores y estén produciendo un efecto tallo también a nivel del individuo. Entonces,
¿cómo es la fisiopatología del prolactinoma? Entonces, el prolactinoma es una neoplasia monoclonal derivada de las células lactotropas. Esta va a ser de una manera espontánea o esporádica. Esto se traduce en que simplemente las células lactotropas van a hacer una neoplasia de manera espontánea y esto va a generar un aumento en los niveles de secreción de prolactina. Se producen, podemos encontrar los prolactinomas en pacientes de rango de edad de 2 a 80 años. El 99% son benignos, son normalmente bien delimitados y de crecimiento lento. Y como causas genéticas, les traje la principal, que es la mutación del gen MEN1. Este gen esta mutación es una mutación autosómica dominante, donde este gen codifica para la proteína menina. Esta proteína menina lo que simplemente hace, ella hace un freno a nivel de las células del crecimiento celular. Entonces, si no está presente esta proteína menina, va a haber una proliferación descontrolada de estas células lactotropas que también va a llevar a esta hiperprolactinemia, a este prolactinoma. ¿En qué casos consideramos que el paciente pueda tener una mutación del gen MEN1? En caso de que encontremos que sean pacientes que ya tengan familiares que hayan tenido adenomas, macroadenomas, en el caso de que el paciente tenga menos de 30 años y también esté cursando con algún tipo de macroadenoma, pacientes que tengan resistencia al tratamiento con agonistas de dopamina, de los prolactinomas, y cuando el tumor es agresivo. Entonces, aquí les traje, para volver a comenzar, que ya le hemos hablado, pero ¿por qué se producen estos efectos sistémicos por la hiperprolactinemia? Entonces, como lo dijo ahorita, la dopamina inhibe a la prolactina de manera tónica. Entonces, cualquier factor que disminuye esta inhibición tónica de la dopamina hacia las células lactotropas va a promover que aumente esta secreción de prolactina y haya una hiperprolactinemia. Cuando aumentan los valores de prolactina, ella disminuye o inhibe la secreción de las hormonas liberadoras de las gonadotrópicas. Si se disminuyen estas hormonas, va a haber una disminución en lo que es a nivel de la hipófisis, de la hipófisis, de la LH y la FSH. Al haber una disminución de la LH y la FSH, a nivel gonadal de los ovarios y los testículos, a nivel de los ovarios va a haber una disminución de los niveles de estrógenos que me va a llevar a una disminución de la ovulación y a una infertilidad. Mientras que los estrógenos también promueven la activación de los osteoclastos, por lo tanto el paciente va a tener un mayor riesgo de tener fracturas y osteoporosis. A nivel de los testículos, disminuye lo que es la testosterona, disminuyendo lo que viene a ser la espermatogénesis. Y a nivel de la glándula mamaria, aumenta lo que es la secreción de la leche, lo que es la producción de la leche a nivel de la glándula mamaria, generando lo que es la galactorrea. Y a modo de resumen, les traje de manera cortica el tema del tratamiento. Entonces, en el caso de los hiperprolactinomas, normalmente ellos no van a crecer tanto. Entonces a ellos se les puede llevar con observación y mediciones constantes cada cierta cantidad de tiempo de los niveles de prolactina. Para tratar los síntomas de hipogonadismo, por ejemplo, en estas mujeres premenopáusicas que tengan microprolactina, podemos usar hormonas anticonceptivas. En el caso de los macroprolactinomas, también los microprolactinomas y los macroprolactinomas se tratan con agonistas de la dopamina, como lo que viene a ser la proverbolina, que ella se une a receptores de las células lactotropas y también va a ejercer el mismo efecto de la dopamina, inhibiendo la prolactina. En el caso de que los pacientes, en especial con macroadenomas, suele ser muy común que sean resistentes a estos tratamientos con agonistas de la dopamina, se entra lo que es la cirugía. También si el paciente tiene un microprolactinoma y quiere realizar y es su deseo realizar la operación, también se hace. Donde si el paciente tiene una
una alta posibilidad de remisión del tumor, o sea que la operación salga exitosa. Se le tiene que, posteriormente a la operación, medir los niveles de prolactina a los 3 meses, después a los 12 meses y realizar la primera resonancia a los 3 meses inicialmente. Y en el caso de que el paciente esté con agonistas de dopamina, simplemente se va a llevar un monitoreo de los niveles de prolactina a ver si el tratamiento está funcionando de manera correcta y también con resonancias magnéticas para evidenciar la disminución del tamaño del tumor. Listo, profe. Bueno, aquí hay que entender un poquito, se piensa que el principal problema con la secreción de prolactina está en los segundos mensajeros del receptor de esta célula. Hay mutaciones que no permiten que se desfosforile y quedan en estado común permanentemente. ¿De acuerdo? Estas son variantes, estos asociados al MEN1. También hay otra sustancia llamada filamina que estabiliza el receptor, que también puede haber mutaciones a ese nivel y lleva entonces a que esos receptores estén permanentemente encendidos, aumentan los niveles de prolactina y también hay señalización nuclear para proliferación celular. Entonces, esas mutaciones son las que llevan a la formación del prolactinoma, que, como ya bien dijo, es el tumor secretor más frecuente de la hipófisis. Por eso, si ustedes ven que ella tiene una explicación muy amplia de fisiología de lo que ocurre, la regulación entre hipotálamo, entre hipófisis y ya los efectos sus órganos diarios en el cuerpo. Pero es muy importante entender que de estos procesos, el más frecuente o de estas alteraciones, la más frecuente es el prolactinoma. Otras alteraciones de hipófisis e hipotálamo son un poco más raras, no se ven con tanta frecuencia, ¿de acuerdo? Y cuando les pregunten por cuál es el mecanismo fisiológico que lleva a la formación de estos tumores, precisamente hay alteraciones de segundos mensajeros principalmente. Pérdida de presión que de encendido. ¿Sí? Muy bien. Se me ha hecho bastante bien. Tienen que cuidarse por no querer exponer mucha lámina y no querer exponer mucho gráfico, no repitan muchas veces lo mismo. Cayeron en ese error, repitieron de una y de otra forma con varias gráficas. Y eso puede ocurrir si le dejamos que la inteligencia artificial haga completo el orden del seminario. Uno le puede pedir que haga el seminario, que uno tiene que, o la presentación, pero uno tiene que organizarlo. Y no tengan miedo que cuando está la primera presentación, revisemos esto, repítelo, vuélvelo a hacer, quita esto, está este error, tú lo pusiste en inglés, ponlo en español, cambia la estructura, hazlo así, me pasaste 20 láminas, pásamelo a 10, y así que lo vayamos puliendo, porque si no pasa eso, comenzamos a tener repetición, y esto puede llevar a que uno se canse con tanta información. Yo sé que esto es un tema denso, pero si además de que es eso, repetimos, pues la cosa se pone un poco más pesada. ¿Okay? También tienen que tener cuidado con los gráficos que a una población neófita no se va a dar cuenta de lo que está ocurriendo. Pero si tenemos un auditorio que es gente que sabe de lo que están hablando ahí, va a decir que va, pero este gráfico no es verdad. ¿De acuerdo? Pon allí el gráfico que estaba explicando cuándo es adenohipófisis y cuándo es neurohipófisis. Vaya a ser casi que al inicio del seminario. No creo que lo sabe. Vamos a ir lentamente ahí. Sigamos. ¿Será? No, seguimos. Bien. Muy bien. ¿Pero le parece raro? Sí. ¿Qué tiene de raro esta lámina la que estás exponiendo? ¿No lo puedes decir? Pero lo que pasa es que sí, la IA me puso como si fuera
la neurohipófisis como si los núcleos fueran a los axones núcleos fueran a los dos lóbulos de la hipófisis. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? Sí. ¿Verdad? Entonces, estas son cosas que uno tiene que corregirse. La lámina está en un sitio de los axones a la de la hipófisis, o a la neurohipófisis. Ella lo corrige, se lo corrige, pero no lo muestra así, porque es un error. Esos axones no van a la hipófisis. ¿Cuál sería la de la hipófisis? La amarilla. ¿Cómo lo sabe? Porque está Exactamente. Muy bien. Entonces, cuidado con estos errores, que son tontos, pero son errores. Estamos en la universidad. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Ok, todo eso está perfecto. Esto es, muchachos, de leerlo y volverlo a leer, y volverlo a leer, y volverlo a leer. Porque les garantizo que esta es de las cosas que más confunden. Porque entonces es hormona antidiurética, diuresis, pero ¿cómo es que me voy a escribir diuresis si estoy hiperosmolar? ¿Qué quiere decir así a grosso modo, sin entrar en mucho detalle, qué significa estar hiperosmolar? Exactamente. Entonces, ¿qué tengo que retener? ¿Para qué? Todo, correctísimo. Pero el estadio Eso es tiene popular que ver en con otra el de las diurético. también. Igual pasa con el sistema este de angiotensina. Revisarlo bien para no caer en error. ¿Ok? Bien, seguimos. Todo esto ocurre, perfecto. Diagnosticar esto es difícil, como ustedes no tienen una idea, porque tiene uno que medir la osmolaridad y volver a medir, y tome agua, y no tome agua, tomaste mucha agua, es difícil. Estos son diagnósticos complicados. Muy bien, seguimos. Aquí hubo repetición. Yo quiero varias veces la misma cosa. Muy bien, seguimos. Perfecto, bien. Atrás. Ok. Bueno, aquí es donde puede haber los errores, el famoso receptor. Ok, seguimos. Muy bien, seguimos. Muy claro. Seguimos. Y se metieron en los seminarios de otros compañeros que van a hacerlo más adelante, pero bueno, sencillamente nombrar y ya lo que van a hablar de las alteraciones del cuadranal, obviamente hay que hacerlo mucho más a profundidad. Bien, fisiología, mismo, seguimos. Bien, esto es verdad, el ejemplo de la feedback positivo que ya lo mencionó. Feedback positivo, muy interesante esto, que ocurre, no es exclusivo, no es la única en el que se ve feedback positivo, porque en el momento del parto también hormonalmente pueden haber unos procesos de feedback positivo. ¿Okay? La oxitocina va a potenciar todavía más el efecto de la contracción uterina y ahí va a haber un feedback positivo temporal que lo va a condicionar la producción de prostaglandinas que se están produciendo en ese momento. ¿De acuerdo? La oxitocina tiene un valor importante, hay unos estudios muy bonitos hoy en día sobre su implicación en el orgasmo, ella lo nombró, ¿okay? En las disfunciones sexuales, se está estudiando el uso de la oxitocina como un posible fármaco a utilizar y bueno, una de las hormonas del amor, que aparentemente cuando la gente se enamora se le eleva la oxitocina. Hay estudios también interesantes sobre eso. El problema es definir amor, ¿no? No, complicado, pero bien, seguimos. Claro, son gente que aprenderse, una bola, es importante tener claro este concepto de inhibición crónica. La dopamina está permanentemente inhibida. La dopamina es un tono, un flujo constante de inhibición sobre prolactina. Si algo corta ese flujo de inhibición, elevaremos prolactina. Y resulta ser que análogos de dopamina desde el punto de vista estructural hay muchos. Y muchos fármacos pueden alterar ese tono de dopamina y por eso siempre que vean prolactina elevada comiencen a preguntarle por los fármacos que esté tomando ese paciente, porque además son fármacos de uso muy común. Por ejemplo, los fármacos que se utilizan para el reflujo gastroesofágico
tiene una alteración sobre este eje, y puede llevar a que el paciente tenga prolactina elevada, a tal nivel de prolactina elevada que puede producir hasta cáncer. Algunos pacientes sensibles, puede alterarle el ciclo menstrual. Y revisa el prolactina y vete por el tomógrafo. Ah, ok, se gastaron los $3,000 en el tomógrafo y resulta que el tipo está tomando procinéticos de estos para el reflujo gastroesofágico. Yo quería explicarle eso. ¿Sí? Entonces, no dejen de recordar siempre la inhibición permanente de la prolactina y los estados fisiológicos que llevan a que se pierda esa inhibición para que entonces se produzca la lactancia materna. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Claro, son cosas que ya más adelante en clínica de gran mayor importancia. Yo creo que este cuadrito es interesante, el de atrás. Atrás. Porque aquí, bueno, son las causas que uno tiene que ponerse en la cabeza cuando uno está haciendo el flujo diagnóstico. ¿Cuál? Que inhibe la dopamina, obviamente la patológica, la fisiológica, porque a ver, sorpresa de la vida. Y la disminución de la eliminación, hay que estar de acuerdo en que la insuficiencia renal es un problema, pero la insuficiencia renal va a llevar a muchos otros problemas antes de que el diagnóstico sea por un problema colectivo. Bien, seguimos. Muy bien. Seguimos. Muy bien, seguimos. Ok, aquí repetir. Si tú te pones a ver, pásame a la anterior. Si nosotros nos lo ponemos a ver aquí, lo que nos está diciendo que puede producir, no es el anterior. No, sí. Bueno, pero este sí va a ser repetitivo. Entonces yo creo que también está bien.